el dinero aparece como el principal indicador de éxito. No se entiende el dinero como consecuencia de un esfuerzo o como un medio para alcanzar otros fines, sino como un objetivo, como un propósito en sí mismo por el que vale la pena sacrificar mucho. Y cuando hablamos de que estamos en un país donde la movilidad social es baja, en una región en sí, donde la movilidad social es baja, sabemos que las formas de alcanzar este éxito respetando la ley y la integridad de las personas en realidad son muy pocas. Te quiero invitar a que reflexionemos juntos sobre lo que podemos hacer desde la trinchera educativa. ¿Qué puede hacer el maestro? ¿Qué puede hacer la escuela? ¿Qué puede hacer el sistema ante una cultura que centra el éxito en algo que la economía nos dice que es muy poco probable? Esto es Siempre hará falta pensar, una mirada filosófica a la educación actual. Soy Natalia Gutiérrez y te invito a cuestionar juntos. Bienvenidos a este nuevo episodio, hoy con un tema complejo que toca heridas profundas de la niñez y de la juventud de nuestro continente. La visión de éxito, la narcocultura y el reclutamiento forzado de menores. La noción de éxito que transmitimos se refleja inevitablemente en la forma en que los jóvenes lo conciben. En distintos contextos educativos, sin importar el nivel socioeconómico, se observa una tendencia clara. El dinero aparece como el principal indicador de éxito. No se entiende el dinero como consecuencia de un esfuerzo o como un medio para alcanzar otros fines, sino como un objetivo, como un propósito en sí mismo por el que vale la pena sacrificar mucho. El dinero se vuelve aquello que orienta las acciones y las aspiraciones de nuestra juventud. En segundo plano, emergen otros elementos asociados al éxito. La fama, sea positiva o negativa, la apariencia física y la ostentación de bienes materiales. Estos factores, aunque secundarios, refuerzan la idea de que el éxito se mide por lo visible y por lo inmediato, más que por la construcción de un proyecto vital con sentido. Puntos como la honorabilidad, la compañía de seres queridos, el conocimiento, el impacto positivo, la buena reputación, a menudo son temas de burla cuando se les menciona en un contexto escolar o entre jóvenes. Y cuando hablamos de que estamos en un país donde la movilidad social es baja, en una región en sí, donde la movilidad social es baja, sabemos que las formas de alcanzar este éxito respetando la ley y la integridad de las personas en realidad son muy pocas. El reporte de Reinserta sobre niños, niñas y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada nos explica una realidad atroz para la infancia y la juventud. En México se cree que en 2011 existían 35,000 menores reclutados por la delincuencia y que para 2018 eran alrededor de 460,000. La falta de información facilita ignorar el tema. Hace que reclamemos menos, pero también nos orilla a proteger menos. En este episodio te quiero invitar a que reflexionemos juntos sobre lo que podemos hacer desde la trinchera educativa. ¿Qué puede hacer el maestro? ¿Qué puede hacer la escuela? ¿Qué puede hacer el sistema ante una cultura que centra el éxito en algo que la economía nos dice que es muy poco probable? Antes de entrar de lleno, te invito a seguirme en esta plataforma donde me escuchas y a encender las notificaciones haciendo clic en la campanita para que no te pierdas ningún episodio. También puedes seguirme en Instagram y TikTok para que ampliemos el diálogo con más contenido. Entremos entonces de lleno. ¿Qué es el éxito? ¿Y cómo transmitimos esta idea de éxito? ¿Será que el éxito realmente son objetos de marcas de lujo, carros, brillo, cuántos seguidores tiene una persona? En América Latina existe el fenómeno cultural llamado narcocultura, que glorifica el lujo exagerado y normaliza la violencia que ejercen grupos criminales para alcanzar ese nivel de vida. Presenta una estética para hombres y mujeres
en su vestir, en su arreglo personal, que incluye muchas joyas, que incluye mucho lujo, que incluye logotipos grandes, y se expresa en el cine, en la música, el lenguaje, el estilo de vida de quienes lo ostentan y el de aquellos que aspiran a ese estilo. Al estar tan permeado en la cultura, hay que preguntarnos, ¿será que también permea en el salón de clases? Y lo más seguro es que sí, porque el salón de clases pues refleja mucho de lo que sucede afuera. Vale la pena entonces preguntarnos qué finaliza a un ser humano. Hablemos de lo que esto representa para la niñez y los riesgos a los que se enfrentan. Según datos de 2023 de la UNICEF, los 5 países con las tasas de homicidio de adolescentes más altas del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe. Si bien cada país enfrenta variantes de crimen organizado y violencia distintas, hay factores comunes. Aquí quiero citar textualmente la hoja de ruta para abordar la violencia armada y urbana en América Latina y el Caribe de la UNICEF. Dice como tal: una urbanización incontrolada y no planificada ha llevado a la desigualdad, el desempleo, la desintegración de las familias y la falta de servicios básicos e infraestructuras de calidad, lo cual contribuye a la violencia urbana y armada contra los niños, niñas y adolescentes. Aquí termina la cita. Más adelante prosigue diciendo: del total de víctimas de homicidio en América Latina y el Caribe, el 17.8% eran adolescentes. En una región con oportunidades económicas y educacionales limitadas para los niños, niñas y adolescentes, las organizaciones criminales pueden proveer alternativas lucrativas, particularmente a los 20 millones de niños, niñas y adolescentes que no trabajan ni estudian. Y es que al menos el 30% de las muertes de niños, niñas y adolescentes se pueden conectar al crimen organizado. Para poder definir medidas que prevengan o detengan incluso este fenómeno, hay que conocer los factores que hacen que un niño, una niña o un adolescente tenga mayor riesgo de ser reclutado por el crimen organizado. No existe una cifra exacta del número de niñas, niños y adolescentes que han sido cooptados por la delincuencia organizada en América Latina y el Caribe. Sabemos que muchos son explotados con diversos fines en contra de su voluntad, pero que también existen los que se unen voluntariamente a organizaciones y pandillas para buscar pertenencia y una mejor vida en el sentido económico. Se considera que principalmente se recluta a niños y niñas de entre 9 y 11 años, pudiendo incluso ser menores, para dar mensajes, observar e informar, robar, pero también para traficar armas y drogas y privar de la libertad y hasta de la vida a otras personas. Sabemos que las pandillas de América Central usan a niños y niñas de 6 años como sus vigías. Y este involucramiento tiene estragos graves en la vida de los menores, pero también de sus círculos, de sus familias y de sus comunidades. Si bien la delincuencia organizada ficha mayormente a niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables, la clase media y la clase alta no están exentas. Al existir presión social por valorizarse mediante las apariencias y mediante lo que les pertenece. Y aunque el reclutamiento forzado parece ser la práctica más común, también es cierto, como ya decíamos, que los grupos delictivos atraen a los jóvenes mediante la ostentación o mediante la amenaza. Es una situación que incluso a nivel internacional ha despertado focos rojos. El mismo Comité de Derechos del Niño de la ONU pidió a gobiernos tomar acciones para combatir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en las filas de la delincuencia organizada, dadas las consecuencias psicológicas y sociales que tiene en la niñez y en las comunidades. Entre los aspectos que vamos a mencionar están los psicológicos. Podemos empezar, por ejemplo, con la necesidad de poder y control, ya que muchos adolescentes buscan afirmarse en un entorno donde sienten que carecen de influencia y el crimen organizado ofrece una ilusión de poder inmediato.
el portar armas, el ejercer dominio sobre otros, el decidir sobre territorios. Hay una búsqueda en el adolescente muchas veces de fuerza y de protección. Y la pertenencia a un grupo armado se percibe como una forma de defensa frente a la vida cotidiana. El miedo a ser víctima se transforma en un deseo de ser parte de quienes imponen respeto. Y la fuerza física o simbólica que otorga el grupo termina satisfaciendo la necesidad de sentirse seguros en entornos que en realidad son muy inseguros. Hablamos también de la aspiración a un estatus, a un reconocimiento social. En comunidades con pocas oportunidades legítimas de movilidad social, el crimen ofrece símbolos de estatus: el dinero rápido, los bienes materiales, el prestigio en la calle. Y la ostentación de poder económico y consumo inmediato se convierte en un atractivo para quienes carecen de modelos alternativos de éxito. ¿Por qué? Porque no han tenido oportunidades educativas significativas. El estatus dentro de la organización criminal sustituye la falta de reconocimiento en la escuela, en la familia, en la comunidad, y por ello vemos que también los jóvenes de clase media o alta pueden llegar a ser reclutados. Hay una necesidad de respeto en el adolescente. Es una etapa marcada por la búsqueda de identidad y aceptación. El crimen organizado explota esta necesidad ofreciendo un sentido de familia y códigos de respeto que los jóvenes no encuentran en otros espacios. El respeto impuesto por el miedo se convierte en un sustituto de la validación genuina. Y también podemos hablar, como aspecto psicológico, de la inmadurez, la falta de autocontrol, de empatía, de pensamiento crítico. Obviamente son cosas que van a aumentar la vulnerabilidad de los jóvenes. Si no tienen herramientas para manejar su frustración o rechazo, los jóvenes son más susceptibles a promesas de poder y respeto inmediato. Y ojo aquí, no es algo que sea culpa de ellos, es una inmadurez propia a la edad por la cual requieren el consejo y la protección de los adultos que los rodean. Pasemos ahora a los factores de su entorno. La urbanización acelerada y sin planificación adecuada puede impactar negativamente en la vida de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe. Millones de ellos habitan en comunidades donde faltan espacios seguros para jugar, convivir, aprender y desarrollarse. Barrios donde se pueda caminar con seguridad para fomentar su autonomía. Cuando el entorno urbano está marcado por callejones oscuros, edificios deteriorados, calles llenas de basura y conductas desordenadas, se incrementa el riesgo de que surja la delincuencia y de que ataque o capte a las juventudes de ese sector. Asimismo, la escasa disponibilidad de servicios básicos, las profundas desigualdades socioeconómicas y la débil presencia del Estado generan condiciones que aumentan la probabilidad de que los menores se vean involucrados en la violencia, ya sea como víctimas o como perpetradores. La región de América Latina y el Caribe se caracteriza además por ser la más desconfiada del mundo. Los niveles de confianza interpersonal son extremadamente bajos. En Brasil, por ejemplo, apenas un 11% de la población considera que se puede confiar en los demás. Y aquí otro punto importante que hay que considerar es la baja confianza en la autoridad, especialmente en la policía. Pero hay que recordar que las instituciones están formadas por individuos capaces de corrupción, pero también capaces de virtud. Y hoy formamos los comportamientos que imperarán en unas décadas. Hoy formamos a los policías, a los gobernantes, a los servidores públicos de mañana. Sabemos que la mentira y las prácticas al menos cuestionables se normalizan con gran facilidad entre niños, niñas y adolescentes, y este es un punto en el que hay que prestar especialmente atención desde nuestra trinchera de educación. Las desigualdades económicas también acentúan la necesidad de pertenencia y el riesgo para que un menor sea captado por el crimen. Si un niño
crece viendo que sus papás trabajan de sol a sol, con alto esfuerzo físico y mental, con tiempos de traslado altos, niveles de fatiga que afectan la convivencia familiar, que incluso pueden llegar a producir violencia, pero al mismo tiempo tienen ingresos insuficientes para las necesidades más básicas de la familia, es lógico que ese niño no tenga una visión favorable del trabajo honrado y legal. Si la sociedad lo trata como inferior dada su condición económica, si no tiene acceso a la justicia, desde lo que algunos llamarían insignificante hasta sí lo más grande y más en términos legales, si los cuidados de salud no son adecuados, si no tiene la oportunidad de aprender y desarrollar todo su potencial humano, entonces estamos hablando de exclusión social. Y todas estas carencias las aprovecha el crimen organizado. Si frecuentemente hablamos de la educación como solución, hay que preguntarnos con urgencia qué rol podemos tomar quienes nos dedicamos a la educación ante esto. ¿Qué factores de riesgo observas en tu entorno? ¿Y qué factores protegen a los niños, niñas y adolescentes de dichos riesgos? Hacemos una pausa. Este proyecto crece gracias a ti. Si este episodio te está brindando una ventana nueva, compártelo ahora mismo en tu grupo de WhatsApp de la familia o del trabajo. No solo compartes un link, compartes una conversación. Si llegamos a más personas, podremos seguir transformando la educación. Te quiero contar que este año abrí mi escuela de francés a distancia y te quiero invitar a que seas parte de ella. Está diseñada específicamente para personas que tienen muchas cosas que hacer, poco tiempo disponible, pero muchas ganas de aprender. Aquí aplicamos una pedagogía con propósito, diseñada para personas que como tú valoran su tiempo, pero no quieren renunciar a la profundidad intelectual. Aquí el francés es una herramienta de encuentro personal adaptada a tu ritmo de vida actual. Si buscas algo más que un curso y quieres una verdadera formación, te invito a mis clases. Inicia ya este viaje hacia una nueva forma de pensar y de habitar la realidad. Pídeme información desde el link de la descripción, porque en francés también siempre hará falta pensar. Ahora, este tema nos abre muchas interrogantes. La primera que quiero abordar desde una lente filosófica es la de la equidad. Simone Weil es una filósofa y activista francesa muy reconocida por su congruencia social, especialmente en temas de justicia. La cito directamente de su libro El enraizamiento. Si cualquiera puede alcanzar el rango social correspondiente a la función que es capaz de desempeñar, y si la educación está lo suficientemente difundida como para que nadie quede privado de ninguna capacidad únicamente por el hecho de su nacimiento, la esperanza es la misma para todos los niños. Así, cada hombre es igual en esperanza a cualquier otro. Aquí termino de citar. Y esto quiere decir que si Juanito, que es hijo de un campesino, tiene la capacidad de ser un empresario, se puede convertir en un empresario. Y si Pepito, que es hijo de un empresario, tiene la capacidad de ser un campesino, se puede convertir en un campesino y ambos gozar de igual dignidad. Y entonces hay igualdad y hay esperanza. Nuevamente voy a citar un extracto de su libro El enraizamiento. Dice: una manera de hacer compatible la igualdad con la diferencia es quitar, en la medida de lo posible, a las diferencias todo carácter cuantitativo. Allí donde solo hay diferencia de naturaleza y no de grado, no existe ninguna desigualdad. Al convertir al dinero en el móvil único o casi único de todos los actos, en la medida única o casi única de todas las cosas, se ha introducido el veneno de la desigualdad en todas partes. Es cierto que esta desigualdad es móvil, no está ligada a las personas, pues el dinero se gana y se pierde. No por ello deja de ser real. Dejo de citar. Es decir, ser empresario o ser campesino o ser músico
Son diferencias de naturaleza que no crean una desigualdad por sí mismas. Las que crean desigualdad son aquellas que se basan en aspectos que podemos cuantificar, como el dinero. Cuando el dinero se convierte en el criterio casi único para valorar personas y acciones, todo se traduce a una escala cuantitativa. Esto introduce lo que Simón llama el veneno de la desigualdad, porque reduce la riqueza humana a cifras y posesiones. Weil reconoce que el dinero no está fijo en las personas, que se gana y que se pierde. Sin embargo, aunque sea móvil, la desigualdad que produce es real y omnipresente. Es decir, aunque alguien pueda ascender o descender económicamente, el sistema sigue reproduciendo desigualdad estructural. En la escuela, esto se traduce en fomentar la visión de la igual dignidad de las personas, de los alumnos de primero y los alumnos de sexto, de la maestra y la directora, del intendente y el alumno. Se traduce en evitar la transmisión de ideas falsas sobre cómo el valor económico, la ropa de marca, las vacaciones en el extranjero hacen a unos más que otros. Pero esto hay que tener cuidado de también enseñarlo por medio del ejemplo. Hay que enseñar el éxito por lo que es, pero a esto vamos a volver más tarde. Para cerrar esta parte, quiero recalcar que la sociedad sí requiere medidas que promuevan la equidad y la justicia económicas, que el trabajador sea remunerado con justicia, que pueda cubrir las necesidades de su familia con el fruto de su trabajo. Por otro lado, está la cuestión del ser y del parecer. Ser remite a la autenticidad, lo que realmente somos, nuestras capacidades, nuestras virtudes, etc. Y por otro lado, parecer apunta a la imagen que proyectamos hacia los demás, muchas veces construida para obtener reconocimiento o validación. La tensión entre ambos conceptos atraviesa la historia de la filosofía, desde Platón, que distinguía entre la verdad del ser y las sombras de las apariencias, hasta pensadores modernos que denuncian la superficialidad de las sociedades de consumo. En nuestras sociedades, el éxito suele enseñarse como parecer exitoso, acumular dinero, ostentar poder, mostrar símbolos externos de estatus. El problema es que el parecer se convierte en la medida del valor humano, desplazando el ser. Así, el éxito se confunde con la capacidad de exhibir riqueza o influencia, aunque detrás haya vacío, corrupción o falta de sentido. Los objetos que confieren significado lo pierden, y los jóvenes aprenden que lo importante no es cultivar el ser, sino aparentar. Aquí la paradoja es que el poder y el dinero pueden ser legítimos medios si están al servicio del ser, de la justicia, de la dignidad, de la libertad. Pero cuando se convierten en fines en sí mismos, reducen la vida a espectáculo y apariencia, al endeudamiento, a la presión social por aparentar y sí al acceder a bienes de forma ilegítima y hasta violenta. Otra cuestión que me parece importante abordar es el realismo. La escuela también debe preparar para la vida concreta. Enseñar un realismo financiero, por ejemplo, significa mostrar que los grandes proyectos como adquirir una casa o un automóvil no se logran de manera inmediata ni mágica, sino a través de procesos que requieren disciplina, paciencia y responsabilidad. Podemos enseñar a fijar metas realistas y a ahorrar, como se hace a veces, por ejemplo, para paseos escolares en que se recauda el dinero poco a poco. Esto es también un ejercicio de templanza, aprender a diferir la gratificación para alcanzar un bien mayor. Podemos hablarle a los alumnos también del crédito como un pacto social. Buscar un crédito no es solamente un trámite económico, es entrar en una relación de confianza con una institución, y aquí aparece también la dimensión ética, elegir una buena opción analizando tasas de interés, cumplir requisitos, demostrar solvencia, respetar acuerdos.
Y podemos también hablar del pago como responsabilidad. Pagar lo adquirido es asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Es un acto de libertad responsable. Elegimos, pero también respondemos. En una sociedad que glorifica el consumo rápido y el parecer exitoso, enseñar el realismo financiero es enseñar que la verdadera prosperidad económica requiere constancia, honestidad y esfuerzo. Comprender estos procesos permite que los jóvenes no sean presa de ilusiones ni manipulaciones, sino que construyan su vida con autonomía y realismo. Se enseña además a buscar métodos legítimos de cumplir los sueños. Se refuerza el sentido de responsabilidad y se demuestra indirectamente la importancia también de continuar estudiando. Ahora, pasando a un tema más moral, podemos hablar de medios y fines. Es una distinción básica que nos va a ayudar a entender si nuestras acciones son válidas o no. Los medios son instrumentos, recursos o caminos que utilizamos para alcanzar algo. No tienen valor en sí mismos, sino en función de lo que permiten lograr. Y los fines son los objetivos últimos, aquello que da sentido a nuestras acciones. Los fines son lo que realmente buscamos, lo que justifica el uso de los medios. Sin embargo, aquí hay que hacerlo con discernimiento. Decimos que las personas no somos medios, somos fines. Es decir, el hacerle daño a una persona mediante la privación de su libertad o de su vida para alcanzar un fin es completamente inmoral. O el utilizar a una persona, especialmente a un niño, como si fuera un objeto, como si fuera un medio, también es inmoral. El dinero es un medio, es un instrumento de cambio. Permite acceder a bienes, servicios y oportunidades. Su valor no es intrínseco, sino funcional. Sirve para comprar, para ahorrar, para invertir. Es un medio que debe estar subordinado a fines más altos. Cuando se convierte en fin en sí mismo, se transforma en idolatría y genera desigualdad. Por otro lado, podemos hablar del bienestar familiar como un fin humano y ético. Seguridad, salud, educación, convivencia, amor. Es lo que da sentido al esfuerzo económico, a trabajar, a ahorrar, a planear. A diferencia del dinero, el bienestar tiene un valor intrínseco, no se mide en cifras, sino en calidad de vida y dignidad. El dinero debe ser un medio al servicio del bienestar familiar, es decir, que ahorrar, buscar créditos, pagar de manera responsable, son procesos que tienen sentido porque apuntan a un fin superior. Este fin superior es una vida digna. Puedo decir que trato el hacer dinero como fin para poder tener otros bienes como la salud o la vivienda, pero en realidad es un error de lenguaje. Alguien que prioriza el dinero no va a estar dispuesto a gastar en el cuidado a la salud porque se le va a acabar ese dinero. Más bien, alguien que usa el dinero como medio, trabaja, planifica, ahorra, invierte para poder cubrir gastos de salud en una emergencia y para poder pagar una vivienda digna de manera honrada. Estar conscientes de esto y de que el fin no justifica los medios provee de una base moral esencial para cualquier ser humano. Ahora, ya hablamos en la primera parte del episodio sobre cómo la vulnerabilidad frente al crimen organizado no se explica únicamente por carencias materiales o por la ausencia del Estado. También tiene raíces en la falta de vínculos humanos sólidos y en aspectos psicológicos del adolescente. Aquí podemos hablar entonces de la conexión afectiva con la familia, la escuela, la comunidad y cómo ofrece un sentido de pertenencia que reduce la atracción de los grupos criminales, quienes suelen reclutar ofreciendo precisamente identidad y familia, como ya dijimos. La comunicación auténtica permite que niñas, niños y adolescentes expresen sus miedos, deseos y frustraciones, evitando que busquen escucha y validación en espacios violentos o de riesgo. Una visión positivista o materialista
tiende a explicar la conducta humana solo en términos de causas externas, es decir, por ejemplo, de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de servicios, pero los seres humanos no somos únicamente engranajes de condiciones materiales. Necesitamos afecto, reconocimiento y diálogo para florecer. La dignidad se sostiene en la capacidad de ser escuchados y de construir vínculos significativos. Todos los adultos que estamos presentes en la vida de un menor, y especialmente sus padres y maestros, necesitamos desarrollar esta capacidad de escucha para poder detectar lo que está sucediendo. El diálogo abre horizontes, permite imaginar futuros distintos y rompe el aislamiento que el crimen explota. El diálogo despierta la esperanza. Ahora, aprender a convivir en comunidad, a empatizar, a relacionarnos con respeto, se vuelve un antídoto. La comunidad vela por las necesidades de todos. No hay necesidad de demostrar poder o de buscar más protección en una comunidad bien constituida, que se escucha, que se comunica, donde hay afecto. Y bien, quiero volver a la pregunta con la que empecé este episodio. ¿Qué es el éxito? Aristóteles escribió un libro para su hijo Nicómaco con el fin de enseñarle a ser feliz. En este libro, el éxito no se entiende como acumulación de dinero o de poder, sino como la realización plena de la vida humana en virtud. Volvamos a esto, la realización plena de la vida humana en virtud. Para Aristóteles, el fin último de la vida no es la riqueza ni la fama, sino la vida buena, vivir de acuerdo con la virtud, desplegar nuestras capacidades racionales y éticas y alcanzar plenitud en comunidad. Básicamente, la eudaimonia, la felicidad, el florecimiento humano, el llegar a ser todo lo que somos capaces de ser de una forma positiva. Los bienes externos, como el dinero, el poder, incluso la salud, son importantes, pero no constituyen el fin. Son medios que pueden facilitar la vida virtuosa, pero no garantizan la felicidad. Esto pone la virtud al centro. El éxito auténtico se mide por la capacidad de actuar bien, con justicia, con prudencia, con templanza y con valentía. Ahora bien, ¿cómo enseñamos este éxito en la escuela? Creo que primero que nada, el docente tiene que vivir en esta reflexión. El docente tiene que ser ejemplo. La escuela debe reorientar la noción de éxito, mostrando que el éxito no es solo tener, sino ser. Ser justo, ser responsable, ser capaz de convivir y aportar al bien común. Hay que educar en medios y fines. Enseñar que el dinero, el poder o el reconocimiento son medios y que el fin es el bienestar humano y comunitario. Cultivar hábitos virtuosos. Aristóteles insiste en que la virtud se aprende practicándola. La escuela debe ser un espacio donde los estudiantes ejerciten la justicia, la cooperación, la reflexión crítica y la templanza. Hay que ver el éxito como una vida compartida. El florecimiento humano no se alcanza en soledad, se logra en comunidad. Es muy ligado a lo que nos decía Nelson Mandela sobre la justicia y sobre la paz y sobre la libertad. No soy libre hasta que el otro es libre. Por eso enseñar éxito implica enseñar comunicación, afecto y responsabilidad social. Es necesario también volver a construir nuestras comunidades basadas en la equidad, en la justicia y sobre todo tomando en cuenta a los menores de edad, que si bien no votan y no deciden inmediatamente, sí tienen un peso para construir la sociedad de mañana. Y sus necesidades, que no son todas cuantificables y medibles, son importantes para su desarrollo, como el espacio de juego, como el acceso al arte, como la escucha de un adulto responsable.
Este episodio estuvo más pesado que de costumbre, enfrenta un reto fuerte, doloroso, difícil, pero no podemos subestimar el poder de la educación ante él. En cada maestro, en cada actividad, en cada libro, en cada tema, en cada día, está la oportunidad de lograr cambios profundos en la mente de los niños. Desde el amor por ellos, desde la escucha, desde la búsqueda de lo que en verdad importa, sin necesidad de programas nuevos o de sobrecargar al personal, simplemente poniendo al humano, a todo humano, al centro del proceso educativo. Te invito a compartir este episodio con alguien que también puede influir en un niño, niña o adolescente. Que seamos más los que llevemos a cabo esta reflexión. Déjame en los comentarios tus ideas, tus experiencias, tus preocupaciones para que juntos podamos ir más lejos en la búsqueda de respuestas y soluciones. Si este episodio te gustó, no dudes en darle like o calificarlo según la plataforma en la que escuchas. La educación presenta nuevos retos, más imponentes y arriesgados, pero es la mejor herramienta para vencerlos. Y para ello, siempre hará falta pensar.